la en presentación completa o solamente la puse para mi computadora? ¿Cómo la están viendo? En presentación completa se ve completo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que es un tema particular, porque es un tema del que realmente hablamos en todas las etapas de la medicina, las infecciones, las enfermedades. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente las enfermedades nos pueden generar alteraciones y problemas en nuestra salud, y en el embarazo, en realidad, esto se suma. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando estamos hablando de una embarazada, nosotros no solamente estamos hablando de una mujer que está atravesando, digamos, un proceso complicado, sino también estamos hablando de otro ser que es el que se está formando dentro de esa mujer. Entonces, eso es lo complicado de todas estas patologías en el embarazo. Obviamente, dependiendo de cuál de ellas sea, dependiendo de en qué trimestre del embarazo se produce el contagio, también va a ser la importancia o no que va a tener en el embarazo. Siempre son importantes, aun si se produjeran los contagios en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque son bastante generadoras de morbilidades importantes. Y por otro lado, si se produjeran los contagios en el primero o en el segundo trimestre, sabemos que podrían generar mayor cantidad de morbilidad, algunas, otras entre el segundo y tercero. Pero de todas maneras, todas ellas son muy importantes de conocer, son muy importantes de saber. ¿Por qué? Porque son las que lamentablemente son prevalentes hoy en día y son las que nos generan las mayores complicaciones en los recién nacidos, más que en las mujeres. Entonces, a ver, creo que estoy admitiendo a todos ya, parece, bueno. Esperen que voy a sacar esto. ¿Qué se conocen o enfermedades TORCH, infecciones TORCH? Son las infecciones que, como les acabo de decir, tienen repercusión en el desarrollo o formación del producto de la concepción, o sea, del feto. Y son las conocidas también como infecciones perinatales, o sea, van a afectar a ese feto en su desarrollo, en su crecimiento y posteriormente en su evolución postnatal, que también es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son? ¿Por qué se llaman TORCH? La T es de toxoplasmosis, la O son otras infecciones y en realidad aquí se van sumando y se van colocando todas las que van apareciendo nuevas. Entonces tenemos la varicela zoster, sífilis, hepatitis B, HIV, que en realidad sífilis era la originalmente otra. Y ahí se agregó después la hepatitis B, el HIV y bueno, la varicela también, por supuesto. La R es rubiola, la C es citomegalovirus y la H es herpes simple. De todas estas patologías nosotros vamos a hablar de las que tienen una prevalencia importante en nuestra población, en Argentina, no solamente en la población embarazada, sino en Argentina, y que son la toxoplasmosis, la sífilis, la hepatitis, el HIV y el herpes simple, que lo vamos a tocar por arriba. La rubiola y el citomegalovirus en realidad, si bien son importantes para las infecciones que podrían provocarnos en el embarazo y obviamente las lesiones a nivel fetal, no son tan importantes con respecto a la prevalencia que tienen en contagio. No porque no se puedan contagiar, son muy contagiosas, pero la verdad es que no se ve en nuestro país, por lo menos en nuestra zona, no se ven contagios en embarazadas de rubiola y citomegalovirus. Entonces vamos a dedicarnos, como es un tema largo, a los temas que sí vemos habitualmente. Algunas de estas infecciones no producen defectos congénitos, sobre todo de acuerdo a la edad gestacional o al trimestre del embarazo donde se produzcan, pero sí nos provocarían morbilidad fetal y neonatal. A los efectos didácticos lo que vamos a hacer es dividirlas en virósicas, bacterianas y parasitarias, para poder hacer más dinámico el tema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros tenemos que hacer
diagnóstico de infección materna y diagnóstico de infección fetal. El diagnóstico de infección materna vamos a tener, obviamente, como siempre, como cualquier patología o infección clínica, anamnesis, antecedentes de contactos, erupciones típicas, astenia, anorexia, pérdida de peso, cuadro faringoamigdalino. Recuerden que sobre todo las virósicas suelen dar unos cuadros similares a una gripe y que a veces no le dan artículo. Aparición de adenopatías también suelen estar asociadas a patologías faringoamigdalinas, y entonces a veces esto puede llevar, si uno no investiga y si uno no piensa, como siempre yo les digo, si uno no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Y si vos no tenés en la cabeza que podría ser un tipo de infección determinada, no la vas a buscar y por supuesto no la vas a encontrar. Y el diagnóstico serológico, determinación con cuantificación de IgG, IgM, IgA específicos para virus o parásitos. Cultivos específicos en sangre y en orina, materna por supuesto, las virosis por supuesto y la toxoplasmosis, y visualización del treponema pálido a microscopía de campo oscuro, como sabemos, para la sífilis. Vimos entonces cómo haríamos el diagnóstico de infección materna. Ahora vamos a ver cómo haríamos el diagnóstico de infección fetal. Y aquí tenemos presencia o alteraciones fetales u ovulares a través de la ecografía, cultivo del agente en líquido amniótico, esto tendría una sensibilidad de un 50% y en material cordial una sensibilidad del 60%. La verdad es que es muy raro que nosotros tomemos una muestra del trofoblasto para hacer un cultivo del agente. Si yo tengo el diagnóstico materno directamente y el diagnóstico materno es positivo, no me importa en principio la infección fetal porque la doy por hecha. ¿Estamos? Entonces la voy a tratar igual. Estudio directo en sangre fetal mediante la funiculocentesis, pero nunca antes de las 20 semanas, esto tendría que ser después de las 20 semanas. El problema, es que en realidad yo podría estar generando con cualquiera de estos dos últimos estudios, tanto del cultivo del agente en el líquido amniótico como la funiculocentesis, que es la punción del cordón, podría estar generando una complicación en ese embarazo y tal vez el feto no tenga ninguna infección, pero termine provocando un parto prematuro inmaduro, un aborto, etc. Entonces, digamos, son diagnósticos que yo prefiero, si la madre es positiva y si el diagnóstico es actual, tratarla y hacer un seguimiento del feto a través de una ecografía, de ecografías seriadas, por supuesto. Obviamente, los estudios que se realizan en sangre fetal son los mismos que se realizan en sangre materna. El diagnóstico de afectación fetal no es durante el embarazo y por eso a eso voy cuando digo, si yo tengo el riesgo de provocar un aborto o un parto prematuro, ¿para qué lo voy a hacer? Si lo tengo que tomar al feto como que está infectado. Y el diagnóstico definitivo lo voy a tener recién cuando yo pueda evaluar al feto fuera del útero de la mamá, o sea, fuera del antro materno. Entonces, no tiene mucho sentido que ante una madre positiva yo trate de hacer el diagnóstico fetal con métodos invasivos que me podrían llevar a alguna alteración de ese embarazo. No se justifica. Miren este cuadro. Este cuadro es muy importante. Esperen porque voy a cerrar un poquito esta pantalla porque si no... Ahí está. Si yo tengo una toxoplasmosis, el riesgo de transmisión y el riesgo de anomalías va a darse en función del momento en que se produce la infección. Si es por debajo de las 6 semanas, tenemos un riesgo de transmisión de un 1% y de anomalías de un 1.2%. Fíjense, porque este es el más, digamos, es el único, la toxoplasmosis, en que el riesgo de anomalías y de infección, digamos, varía mucho entre el primero o sea, en pocas semanas, en el primer trimestre y en el segundo. Si es la semana entre la infección entre las 6 y las 12 semanas, nosotros sabemos que acá estamos por debajo de las 6 y las 12, 13 semanas, estamos en el proceso de que
¿Qué proceso estamos en el crecimiento y desarrollo? Chicos, crecimiento y desarrollo fetal. ¿En qué etapa estamos del crecimiento y el desarrollo fetal? Bueno, los escucho. Por debajo de la semana 6 hasta la semana 12. ¿En qué etapa del crecimiento? Exactamente, organogénesis. Entonces, tendría que preocuparme más, yo tendría que pensar que probablemente esta sería la etapa más preocupante. Sin embargo, por debajo de las 6 semanas, tenemos solamente un 1.2% de riesgo de anomalías congénitas. Entre las 6, si la infección se produjera entre las 6 y las 12 semanas, yo voy a tener un riesgo de transmisión de 4%, o sea, sí aumenta. Entonces el riesgo de anomalías también va a 4.6%, va exactamente igual. Si yo tengo un contagio entre las 13 y las 24 semanas, el riesgo de transmisión aumenta un 20%. Y el riesgo de anomalía congénita se me va a un 17.3%. Aquí es la etapa más grave del contagio de la toxoplasmosis, entre las 13 y las 24 semanas. Y por encima de las 24 semanas, ya el riesgo de transmisión es muy alto, es mucho más alto, se me va casi a un 80%, pero el riesgo de que me produzca anomalías congénitas me queda en un 8.9%, o sea, un 9%. ¿Por qué es esto? ¿Por qué creen ustedes que me baja a un 9% el riesgo de anomalías congénitas si yo tengo el contagio por encima de las 24 semanas? Chicos. Porque ya está formado el feto. Exactamente, Delfina, muy bien. Porque ya el feto está formado. Acá lo que pasa es que el feto va a estar creciendo. Entonces, podría estar afectándome, las anomalías van a ser congénitas, van a ser mínimas, y lo que podría generarme son alteraciones ya de órganos ya formados. ¿Estamos? Esto es importante que sepan. La rubiola. La rubiola tenemos por debajo de las 8 semanas el riesgo de transmisión es de un 90% y tiene obviamente un 90% de riesgo de anomalías congénitas. Entre las 9 y las 12 semanas vamos a tener un 70% de riesgo de transmisión y un 80% de anomalías. Si el contagio de rubiola se produce entre las 13 y las 16 semanas, esto baja a un 55% de probabilidad de riesgo de transmisión y a un 18% de probabilidad de riesgo de anomalías congénitas. Sin embargo, y miren porque esto es muy, muy importante, si yo tengo contagio de rubiola por encima de las 22 semanas, el riesgo de transmisión podría rondar el 25%, pero el riesgo de anomalía congénita se reduce a un 0%. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Es muy común decir, o escuchar por lo menos, que si una embarazada se contagia con rubiola, que le digan hay que interrumpir el embarazo. Yo lo he escuchado varias veces, ¿eh? Nadie evalúa en qué edad gestacional está esa embarazada. Si yo tengo que interrumpir un embarazo, tengo que, en este caso, sí confirmar que estamos ante un caso y un contagio y una transmisión. Pero si yo tengo una embarazada que pasó las 22 semanas, sí, el feto probablemente se contagie, pero el riesgo de que tenga una anomalía no existe, no existe. Entonces, ojo con el diagnóstico de rubiola, ojo con el contagio de la rubiola y ojo con el consejo que suelen dar algunos médicos de interrupción del embarazo en pacientes que se contagian de rubiola a las 25, 26 o 30 semanas. Ojo con esto, chicos. Citomegalovirus. La primoinfección en realidad sería, o sea, si es la primera infección es la única que estaría contagiando. El riesgo de transmisión está entre un 25 y un 50%, y aquí sí nos interesa, digamos, generalmente si es en el primer trimestre, y el riesgo de anomalía congénita rondaría el 10 al 15%.
Herpes genital, igual que el citomegalovirus, debería ser la primoinfección genital, tiene que tener un riesgo de transmisión de un 20% y llega a un 50% de riesgo de anomalías congénitas, sobre todo si estamos en el primer trimestre del embarazo. Igual con la varicela, pero la varicela no está demostrado que provoque ningún tipo de riesgo de anomalía congénita. Entonces, ojo la varicela. Sífilis. La sífilis, muchachos, el 100% de riesgo de transmisión y tiene un 100% de riesgo de anomalías congénitas. Podría provocarme, y ahora vamos a verlo más adelante, alteraciones y malformaciones incluso entre el segundo y el tercer trimestre. La hepatitis B en el primer trimestre tiene un 10% de riesgo de transmisión y bueno, del 10, riesgo de anomalía del 10 a un 250%. En realidad está acá no es 250, chicos, es el 25%, de un 10 a un 25%. Y en el tercer trimestre, sí o sí tiene un 90% de riesgo de transmisión y puede generar entre un 10 a un 25% de anomalías congénitas, que en realidad lo que va a hacer es provocar disrupciones, no anomalías propiamente dichas. Entonces, vamos a comenzar con las bacterianas. Sífilis, la más común. Lamentablemente nosotros tuvimos durante muchos años, se redujeron las infecciones con sífilis en embarazadas o el diagnóstico de sífilis en la embarazada. En los últimos 10 años, lamentablemente hemos visto un aumento en los contagios de sífilis en las embarazadas. Y lo más grave es contagios durante el embarazo. Cuando yo suelo hablar de anticoncepción, hablamos muchas veces del uso de los preservativos. Y yo siempre digo que el preservativo no solamente lo tiene que usar una mujer que está evitando un embarazo, sino también aquella mujer que está embarazada y tiene relaciones sexuales. Una vez me dijo un médico, me dijo, pero doctora, ¿para qué? Si la que está embarazada ya está embarazada, no le va a pasar nada, o sea, no va a volver a embarazarse. Y mi respuesta fue muy simple y muy lógica. Chicos, si está embarazada y a lo mejor esa no es su pareja, o es su pareja habitual, lo que sea. Cuando una mujer está embarazada suele ocurrir que no se producen, denme un minutito que quiero revisar una cosa. Perdónenme. Cuando yo tengo una paciente embarazada, ¿qué suele ocurrir o qué podría ocurrir? No todos los hombres son fieles y muchas veces el marido, cuando la mujer está embarazada, como tienen pocas relaciones sexuales o tienen miedo, a veces termina teniendo relaciones sexuales con otras personas. Y ahí viene el problema, porque se puede contagiar de sífilis, por hablar de una, y transmitirle a su esposa o a su pareja. ¿Cuál es el tema? Es la utilización del preservativo no solamente me va a evitar la sífilis, sino también me puede evitar cualquier otro tipo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluido el HPV. Entonces, la paciente embarazada tiene que utilizar preservativo. Yo sé que es difícil eso, pero debería utilizarlo para evitar justamente esto que hoy se está viendo y que se está viendo en pacientes de diferentes edades, no solamente en adolescentes que quedan embarazadas, sino se está viendo en pacientes adultas, en adultas mayores de 20 años, en pacientes mayores de incluso de 30 años. Entonces, ¿deberían utilizar preservativo las embarazadas? Sí, deberían utilizar preservativo. Además, estaríamos evitando cualquier tipo de contagio. Bueno, entonces, es una enfermedad de transmisión sexual que accede al feto por vía transplacentaria fundamentalmente. Puede ser vertical o horizontal. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad podría transmitirse a través de la placenta,
que sí lo hace, o bien podría transmitirse incluso en el momento del parto a través del parto, o sea, del canal del parto. El diagnóstico clínico es difícil. ¿Por qué? Porque la sífilis, cuando empieza a darnos signos, cuando ya estamos en una etapa de secundarismo, ¿no? Entonces, al principio no se sabe, no se ve. Yo mirándole la cara a ustedes no sé si pueden tener o no alguna patología. Lo mismo me pasa con mis pacientes embarazadas y lo mismo nos pasa a todos nosotros con nuestras parejas. Hay muchas patologías que hasta que no empiezan a tener manifestaciones puede pasar mucho tiempo y nosotros no nos enteramos de qué teníamos. Hay lesiones que son típicas y que a veces se encuentran si el paciente, si la persona se da cuenta de que las tiene. Pero acuérdense que en sífilis las lesiones no duelen, entonces ese es un problema porque generalmente se automedican los que tienen las lesiones y no concurren al médico. Por eso es que se recurre al diagnóstico serológico. ¿Cuál es el diagnóstico serológico para sífilis? Todos lo sabemos, la VDRL y la RPR. Nosotros utilizamos la VDRL. Los dos son test de floculación que se expresan en títulos y se negativizan en 1/3 de las pacientes sin tratamiento. Son negativas a la sífilis tardía y entonces pueden presentar falsos positivos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo también puedo haber tenido sífilis en el embarazo anterior y entonces en este embarazo probablemente la sífilis me dé positiva, pero los títulos que me van a dar van a ser a lo mejor muy bajos y entonces yo tengo que buscar otros estudios y ahí voy a saber si realmente estoy con una cicatriz serológica o si estoy con una patología activa. ¿Cuáles son las pruebas treponémicas? O sea, yo hago la no treponémica primero y en función de la no treponémica haré la treponémica. La treponémica es la TPI o test de Nelson, que es la más específica, pero es muy cara y por eso se usa muy poco. La TPHA, que es la hemaglutinación, que es fácil, pero sigue siendo cara. Y esta es la que todos hacemos, la FT absorbida, que es monoespecífico para IgG e IgM, y es la prueba que primero se positiviza. Puede dar falsos positivos en enfermedades autoinmunes, pero solo es positiva al comienzo de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve? Para justamente diagnosticar si la paciente en este momento está con actividad, o sea, si tiene una sífilis activa, lo que me estaría hablando de que estamos en un contagio reciente. Si la FT absorbida es negativa o no cuantificable, entonces en ese caso yo sé que esa VDRL que me salió positiva, lo que probablemente pase es que sea antigua o que sea una cicatriz serológica y nada más. ¿Entendieron esto, chicos? Esto ya lo saben, así que yo creo que perfecto. Durante el embarazo tenemos que realizar una prueba no treponémica cuantitativa, generalmente, que es la VDRL, que es lo que hacemos, en la primera consulta y en cada trimestre. Acá dicen el último mes de gestación. No, chicos, no solamente en el último mes. En cada trimestre yo repito la VDRL. Hoy en día sabemos que tenemos que hacerlo, que tenemos pacientes que se contagian en el segundo trimestre. Entonces, hay que hacerlo, hay que pedir. Y por supuesto, si yo tengo una no treponémica que es dudosa o un falso, supongamos que me sale negativa, pero tengo una paciente de riesgo, entonces en ese caso le hago la treponémica, sin ningún problema. ¿Cuál sería el tratamiento de la sífilis? Hasta el 8º mes hacemos penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades, 1 por semana durante 3 semanas. Se puede colocar entera o le podemos poner 1.200.000 unidades en cada nalga a la vez. Eso depende de cada paciente. Si estamos por encima del 8º mes, o sea, el contagio se produce después de las 32 semanas o a partir de las 32 semanas, voy a hacer penicilina G sódica, 4 millones endovenoso, 1 cada 4 horas, 4 días. ¿Está? O sea, por encima de las 32 semanas. Ahora, si tengo LUES más HIV y no tengo alteración del líquido cefalorraquídeo, hago penicilina G benzatínica
2.400.000 unidades, una intramuscular, una aplicación semanal durante 6 semanas. Y si tengo LUES y HIV con alteración del líquido cefalorraquídeo, hago penicilina G sódica. ¿Están viendo las diferencias, no, chicos? De 20 a 24 millones de unidades por día endovenoso durante 14 días, más ceftriaxona 1 gramo intramuscular por día durante 14 días. Estamos con una paciente complicada. Si tengo una paciente alérgica a la penicilina, obviamente lo ideal sería internarla y desensibilizarla. Y si no la puedo desensibilizar, utilizar eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas durante 21 días, roxitromicina, 300 miligramos cada 24 horas durante 21 días. Siempre a los hijos de mamá, aunque le haya hecho tratamiento y aunque se haya negativizado la mamá después del tratamiento, porque obviamente voy a controlarla después del tratamiento, se lo considera como hijo de madre no tratado. O sea, el niño recibirá en el nacimiento, aunque no tenga ninguna manifestación clínica que yo pueda percibir por una supuesta sífilis congénita, recibirá tratamiento preventivo. El algoritmo de diagnóstico, si es positivo, tengo que realizar la FTA absorbida. Si la FTA absorbida me da positivo, entonces lo trato. Si la FTA absorbida es negativa y yo tengo sospecha, tengo que repetir la BDRL al mes. Si es positivo, trato. Si es negativo, control habitual. Y si no tengo sospecha y me dio negativa, nada. Control habitual. Negativo, con sospecha, repetir una vez por mes. Sin sospecha, el control habitual. ¿Estamos, chicos? Esto es importante que se acuerden. Las infecciones virales. El HIV o VIH. Sabemos que es una infección, una enfermedad de transmisión sexual. Accede al feto también fundamentalmente por vía placentaria vertical u horizontal. Y en realidad, dependiendo de esto, es la gravedad de la afectación o infección fetal. El contagio se podría reducir mediante un tamizaje del virus a estas mujeres y obviamente la utilización de drogas o terapia antirretroviral oportuna. La cesárea electiva es cuando tengo una carga viral superior a 1000 copias. En el periodo neonatal hay que evitar la lactancia materna. ¿Cuál es la conducta con la paciente con HIV? Hoy en día se está planteando la posibilidad de permitirle a las mujeres con HIV positivo el parto vaginal en los casos en que hayan recibido tratamiento para el VIH adecuado y negativización o disminución de la carga viral. Esto es importante. Con respecto al tamizaje universal, se realiza mediante la detección del anticuerpo anti-HIV. El test ELISA se solicita en la primera consulta y si es negativo se repite en el tercer trimestre. Vuelvo a repetirles, nosotros repetimos indefectiblemente y eso de hecho ahora yo estoy en un grupo, en una comisión a nivel nacional en el Ministerio de Salud de la Nación donde estamos planteando nuevamente el control prenatal y una de las cosas que planteamos ya en la primera reunión, vamos por la cuarta reunión, esto va a salir el año que viene, si Dios quiere, después de abril, más o menos, por todos los procesos y los tiempos, bueno, que se están pudiendo cumplir. Pero una de las cosas que nosotros planteamos es no solamente el control de las serologías en el primero y en el tercer trimestre, sino una serología por trimestre, aún en pacientes sin factores de riesgo. Ante resultados dudosos o positivos, se utiliza el Western Blot para el diagnóstico definitivo. De no haberse investigado la infección durante el embarazo, podemos hacer en el momento del trabajo de parto un test rápido. En relación al tratamiento, hay que individualizarlo para cada paciente. O sea, cada paciente, en función de la cantidad de copias que tenga, es el tratamiento que se le va a indicar. El objetivo, obviamente, es utilizar algún tratamiento antirretroviral que sea altamente efectivo.
o sea, de grana, el famoso targa o tara, el cual consiste en la administración de sidobudina, lamivudina y lopinavir ritonavir. Esto es lo que se le puede dar a una embarazada y lo que constituye el tara o targa. No le debemos administrar efavirenz, estabudina, didanosina ni nevirapina. Ojo con esto, si la paciente está recibiendo alguna de estas drogas, indefectiblemente vamos a tener que cambiar el tratamiento. ¿Por qué motivos hacemos el tratamiento? Primero, porque fíjense esto, se reduce la transmisión madre-hijo en más del 98%. Y esto es real, chicos, esto es real. Paciente que recibe tratamiento antirretroviral durante el embarazo adecuado, la paciente no tiene transmisión en el feto. Mayor probabilidad de preservar y restaurar la función inmune de la madre y, por supuesto, de retrasar la progresión de la enfermedad tanto materna. Y por último, disminuir el riesgo de desarrollo a resistencias retrovirales, tanto en la madre como en el feto. Entonces son importantísimos el tratamiento y el diagnóstico de una paciente con VIH. ¿Cómo seguimos a la enfermedad? Mediante el conteo del linfocito CD4 y el dosaje de carga viral. Las copias por mililitro de sangre, que es lo que nosotros tomamos en cuenta. Acuérdense que decíamos que nosotros vamos a hacer la cesárea cuando tenemos más de 1000 copias. No hay evidencia que el embarazo modifique la evolución de la enfermedad. La verdad es que sinceramente las pacientes con VIH que se embarazan no tienen ni recaída ni un empeoramiento del cuadro en absoluto. No tienen ningún tipo de alteración, no modifica el VIH o el embarazo en sí no modifica la morbilidad del VIH. En absoluto. Hepatitis B. La mayoría de los casos se contagian por transmisión vertical, o sea, cuando se pasa el canal del parto. Y la transmisión durante la gestación es bastante rara, la verdad que es muy infrecuente. Acuérdense que habíamos dicho, bueno, esto viene ahora. Debe hacerse el cribaje a todas las pacientes, debería ser universal. Antes se decía que solamente si era una paciente de riesgo, o sea, una trabajadora sexual, o si era una paciente con múltiples parejas sexuales, o una paciente que fue sometida o que fue violada por, no importa por quién, pero que fue violada. Entonces, pacientes de riesgo. Son pacientes que podrían tener un contagio con una hepatitis, sífilis, VRL, HIV, todo junto. Entonces, pero hoy se sabe que no, que la hepatitis B tiene que hacerse un cribaje o un screening universal. La combinación de inmunización activa y pasiva es eficaz entre el 85 y el 95% de los casos para prevenir el desarrollo de la enfermedad del recién nacido. Y a los recién nacidos se los debe vacunar a todos por normativa nacional cuando nacen de una mamá que ha tenido hepatitis B. Hoy, por ley nacional también, se debe vacunar a las embarazadas por encima de las 20 semanas con 3 dosis de la vacuna HB, sería VHB recombinante. Se le coloca la primera dosis después de las 20 semanas, se le repite la segunda dosis al mes de la primera y la tercera dosis que es a los 6 meses de la segunda dosis. Sí o sí hay que hacerlo. Es el mismo protocolo para todo. En relación con el tratamiento, también debe ser individualizado para cada paciente. No, perdón, me fui para atrás. El esquema de vacunación para los recién nacidos. Con madre hepatitis B positiva, inmunoglobulina de 0,5 mililitros intramuscular junto con la vacuna VHB recombinante, 5 a 10 picogramos por intramuscular dentro de las primeras 12 horas del parto. Como igual, el mismo esquema que se le hace a la mamá durante el embarazo se le hace al feto, al recién nacido.
repetida al mes y a los 6 meses. Recién nacidos con madres, hepatitis desconocida, hacerle el mismo esquema. Y con madres negativas, colocar solamente la hepatitis, la primera dosis al alta hospitalaria, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses. O sea, no la inmunoglobulina. La única diferencia en la hepatitis es que si yo tengo madre hepatitis positiva, a ese bebé se le va a poner la recombinante más la inmunoglobulina. Y si tengo madre hepatitis negativa, se le va a colocar solo la recombinante. A la alta hospitalaria la primera dosis, le repito a los 30 días la segunda dosis y a los 6 meses la tercera. Infecciones parasitarias. Toxoplasmosis. Otra de nuestros problemas. ¿Por qué? Por la cantidad de pacientes con toxoplasmosis positivas que tenemos. La transmisión vertical se produce durante la infección aguda por propagación transplacentaria de taquizoitos y aumenta a medida que aumenta. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio que avanza la gestación? Pasando de un 5% antes de las 12 semanas hasta un 60% por encima de las 24 semanas. ¿Se acuerdan que yo les dije que era la única que la transmisión podía ser mayor a medida que vamos avanzando en el embarazo? Y la afectación fetal tiene una evolución inversa. Antes de las 16 semanas vamos a tener un 60% de afectación fetal y por debajo o por encima de las 24 semanas, perdón, un 15%. Salvo el compromiso ocular que se da en todo el embarazo. Eso se mantiene constante. Dentro de las lesiones más importantes que provoca la toxoplasmosis vamos a tener la hidrocefalia, la coriorretinitis, convulsiones y calcificaciones intracraneanas. También podríamos observar hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, microftalmia. El 85% de los neonatos con infección congénita son asintomáticos al nacer. Y se podría diagnosticar afectación ocular a lo largo de la vida. O sea, a lo mejor al principio no se diagnostica porque ni se sospecha si la mamá teóricamente fue negativa. Bueno, no. Si era positiva en el primero o en el segundo trimestre, en el tercero me va a dar positivo. Pero supongamos que no se hizo que la paciente no se hizo toxoplasmosis, que yo no tengo ninguna lesión importante en el recién nacido cuando lo evalúo. Porque supongamos que es una paciente que no se controló el embarazo. Pero si hubiera sido una paciente que se controló, que se contagió en algún momento del embarazo y que la única afectación que produjo fue la afectación ocular, la puedo llegar a detectar en la evolución del recién nacido, del lactante, cuando primero que puede aparecer como si fuera pareciera ser como si fuera cuando se pone blanco el ojo. Ayúdenme. ¿Catarata? Una catarata, exactamente, gracias Agustina. Como si se presentara, como si el niño tuviera una catarata. Cuando el recién nacido tiene horas o días de nacido, la verdad es que a los 4 o 5 días, a veces es común que el recién nacido empiece a tener más claridad en el ojito, o sea, que se lo vea al ojo más límpido, más claro. Y lo que puede ocurrir en estos casos es que tengamos un niño, un recién nacido, que en lugar de aclararse ese ojito y de empezar a focalizar, que aparezca esa opacidad. Y entonces yo tendría que investigar a ver por qué es lo que pasa, eso que parece una catarata, pero que en realidad lo que vamos a tener es justamente una coriorretinitis. Entonces, ojo con eso. Se debe solicitar dosaje de IgG en el primer trimestre de gestación y si es negativo, dosaje de IgM de la misma muestra de sangre. De ser negativas, yo tengo que volver a pedir en el segundo y en el tercer trimestre. Y si tengo dudas de infección, volver a hacer el pedido. No hay ningún problema. De haber dudas en el diagnóstico, podría pedir una prueba de avidez del antígeno IgG, que sería la que se llama la toxo IgG avidez, y esperar el resultado para ver el tratamiento. Si tengo valores inferiores al 20%, me está hablando de que hay una infección aguda, o sea, tengo que tratar.
Otro método sería la PCR de DNA en líquido amniótico, pero que la verdad es que no lo hacemos. ¿Cuál es el tratamiento? Para la toxoplasmosis hacemos espiramicina, serían 3 gramos unidades internacionales por día, 1 gramo cada 8 horas, desde el momento del diagnóstico de la infección hasta finalizar el embarazo. Podemos hacer también 2 gramos hasta el final del embarazo. O sea, entre 3 gramos a 2 gramos. No puede ser menos de eso. Roxitromicina podría ser una opción a la espiramicina, 300 miligramos cada 12 horas hasta finalizar el embarazo. Y en el tercer trimestre, y ante el diagnóstico de una infectación fetal, hacer espiromicina, 1 gramo cada 8 horas en ciclos de 3 semanas, donde tengo que alternar 3 semanas de espiramicina con 3 semanas de pirimetamina, 50 miligramos cada 24 horas, con ciclos de recuperación con ácido folínico, 50 miligramos cada 12 horas. Esto es importantísimo. Si se encuentra DNA del toxoplasma en líquido amniótico, yo tengo que cambiar por pirimetamina, sulfadiacina y ácido folínico, controlando semanalmente. ¿Por qué? Porque la pirimetamina y la sulfadiacina me podrían generar aplasia medular. Por eso es que yo doy el ácido folínico. Acuérdense, ¿para qué damos ácido fólico 3 meses antes de que la mujer se embarace? O cuando nos enteramos que está embarazada. Para evitar la espina bífida. Exactamente, para evitar la espina bífida. Y en este caso, para evitar la aplasia medular. ¿Está? El esquema se mantiene hasta el final del embarazo, por lo menos la espiramicina. ¿Está? ¿Cómo hago la profilaxis de la toxoplasmosis? Ojo con esto, porque muchos dicen, tengo gatos, sí, yo tengo un montón de gatos en mi casa, o tengo mi vecina que tiene gato, voy a matarle los gatos de mi vecina. No, no es así, chicos, no sirve de nada matar al gato del vecino si ella no cumple con las premisas de profilaxis. Y la profilaxis es evitar tocar bocas y ojos después de tocar carne cruda, después de trabajar, por ejemplo, con la tierra en jardinería, o si lo hace, aconsejarle que lo haga con guantes y que después se lave muy bien las manos. Evitar comer, digamos, carnes crudas. Evitar el contacto con animales reservorios. Y ojo con esto, porque no es solamente el gato, es el gato, el perro, el conejo, las gallinas y las palomas. Cualquiera de estas 5, gato, conejo, perro, gallina y paloma, me pueden transmitir en contacto con ellos, que yo tengo que entrar en contacto con sus heces, me pueden transmitir justamente la toxoplasmosis. Chicos, avísenle a los que no entraron que ya no entren porque ya está re tarde y ya estamos terminando. Lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas y utilizar guantes, lo que les acabo de decir, para realizar trabajos de jardinería o huerta. Pero por favor, no por utilizar guantes, que la embarazada después no se lave las manos porque diga, usé guantes, no necesito. No, se saca esos guantes porque siempre a través del guante pasa un poco de tierra. No tanta como cuando yo estoy trabajando con la mano limpia sobre la tierra, pero sí pasa. Y entonces es muy importante que se lave muy bien las manos, incluso que se cepille las uñas, aunque tenga las uñas cortas, que se las cepille para sacar todo tipo de tierra que pudo haber quedado ahí. Chagas. Infección o enfermedad de Chagas. La transmisión se produce en un promedio de un 3% de los recién nacidos de madres infectadas. ¿Para qué queremos saber si una paciente tiene Chagas? Porque lo que vamos a hacer es no podemos tratar la Chagas durante el embarazo. Lamentablemente no podemos tratar la enfermedad de Chagas durante el embarazo. Pero lo que sí podemos hacer es diagnosticar precozmente la enfermedad de Chagas en el niño. Y hay 2 patologías que si yo las diagnostico, 3 en realidad. La enfermedad de Chagas, la fenilcetonuria y el hipotiroidismo. Son 3 patologías
que provocan morbilidad severa en los recién nacidos y que si yo las trato adecuadamente y precozmente, se curan ad integrum, o sea, no me provocan ninguna lesión y no me provocan nada. Si yo tuviera una paciente con un Chagas muy agresivo, podría llegar a tener alteraciones, obviamente, que van desde la sepsis, con alteraciones hematológicas, hepatoesplenomegalia y en algunos casos compromiso cardíaco y del sistema nervioso central. Ojo con eso. Las técnicas que hoy se utilizan para el diagnóstico de Chagas son el ELISA, la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta, aglutinación directa y aglutinación de partículas. El hallazgo de 2 reacciones reactivas alcanza un rasgo de sensibilidad y especificidad cercano al 100%, por lo tanto, si bien, digamos, lo ideal sería detectar el parásito en sangre, que eso se lograría en la fase aguda nada más, con todas estas pruebas yo llego realmente a un diagnóstico súper veraz y efectivo. Tratamiento, entonces, como ya les dije, durante el embarazo no realizo ningún tipo de tratamiento en absoluto. El 100% de los recién nacidos presentan curación ad integrum si el tratamiento se realiza durante el primer año de vida y cuanto más precoz, más efectivo. Eso debe hacerse prácticamente en forma inmediata. Profilaxis. Evitar la picadura de la vinchuca. Ustedes ya saben todas las normas de higiene y saneamiento ambiental, ustedes ya lo han visto esto en parásitos. Lo ideal sería evitar que viva la vinchuca. Si bien es cierto que nosotros tenemos vinchucas que no son infectantes en la ciudad, en las zonas urbanas, hay muchas vinchucas que no transmiten la enfermedad, pero la realidad es que siempre que hay vinchucas uno tiene miedo de que haya una transmisión de Chagas. Conclusiones. La medicina, como todos sabemos, se habla siempre de que hoy en día cada 60 o 90 días están cambiándose los paradigmas. De hecho, ustedes ven cómo hay cosas que se han dicho que se venían proponiendo en cuanto al control del embarazo y a las serologías, cada cuánto tengo que hacer, que hoy ya está modificado, hoy ya se sabe que hay que hacer otro tipo de cosas. Entonces, especialmente en las áreas de las infecciones, en lo que es tratamiento, etcétera, la verdad es que puede modificarse. Entonces, todo lo que hoy estamos diciendo, tal vez dentro de un tiempo, sobre todo con respecto a lo que es diagnóstico y tratamiento, tal vez no sea así, tal vez lo modifiquemos, o sea que hay que seguir viéndolo. Y bueno, y prueba de esto, como dice acá, es que no se planteaba el tratamiento Targa para una paciente portadora de HIV. En la actualidad, incluso lo que les dije al principio, se está cuestionando la posibilidad del parto vaginal si estas pacientes tienen carga viral baja. Fíjense, o sea, paciente con carga viral baja, hasta ahora lo que se está viendo es que no se produce la transmisión vertical. Lo único que nos quedaría por definir es cuál es la carga viral baja que me va a permitir un parto vaginal. Por supuesto, tiene que ser por debajo de 1000 cuentas. ¿Por qué? Porque sabemos que por encima de 1000 de carga viral, sí o sí tiene que ir a cesárea. Otro ejemplo a mencionar, que el noroeste era considerado área endemia inestable para malaria hace 15 años. Y hoy volvió. Y a su vez se suman otras enfermedades que tenemos que tener en cuenta y se van sumando en ese ítem de la O, del TORCH. Que son las vectoriales, el dengue, la leishmaniasis, la chikungunya y principalmente el Zika, que es la que más complicaciones hace a nivel fetal. Bueno, no quiero terminar, ustedes ya se están recibiendo de médicos, así que los quiero invitar en febrero de este año que entra, del 17 al 20 de febrero, vamos a tener un congreso en México. Yo soy la secretaria general de esta asociación y es el 6º Congreso Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica y el primer Foro Internacional de Endocrinología Ginecológica en México. Es un congreso donde se toca toda la temática de la endocrinología ginecológica de la mujer, desde la adolescencia, o sea, desde la niñez, adolescencia, etapa reproductiva y climaterio, menopausia y senectud.
abarcamos todas las etapas de la vida de la mujer. Hasta ahora va a ser virtual, o podría, eso lo estamos terminando de definir ahora en diciembre por la situación obviamente epidemiológica que ustedes saben, pero probablemente, indefectiblemente, o va a ser virtual o va a ser híbrido. Así que ustedes van a tener posibilidades y obviamente los estudiantes de medicina tienen un costo diferenciado de inscripción al Congreso. O sea que al que le interesa, se contacta conmigo y yo les paso toda la información. Muy bien chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Entendieron todo más o menos? No es un tema difícil de entender, pero es un tema que yo creo que tienen que conocerlo. Básicamente lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro es que a la embarazada hay que controlarle sí o sí una vez por trimestre la serología. Yo tengo que hacerle serología. Toxo, Chaga, HIV, VDRL y hepatitis B por lo menos una vez por trimestre. Si tengo dudas, utilizo las pruebas que me van a confirmar o descartar esa duda. Pero sí o sí, lo importante es que se le hagan las pruebas. Hemos visto en estos últimos años un aumento tremendo de sífilis en embarazadas y de contagios de sífilis entre el segundo y tercer trimestre. Hemos visto muchas pacientes con chagas que no se veían más. Toxoplasmosis, la toxo siempre es una patología que la verdad es que la gran mayoría de nuestras pacientes tienen toxo positiva, pero con valores que van generalmente por debajo de 64, uno en 64, uno en 250, que son valores que suelen ser, cuando nosotros hacemos el estudio, suelen ser cicatrices serológicas o bien la paciente tuvo antes o falsos negativos. Acuérdense que las serologías pueden darme falsos positivos también y por eso es que nunca el diagnóstico es solamente por una prueba. Siempre si tengo una prueba positiva tengo que replicar otra prueba más específica y más sensible que es la que me va a permitir a mí determinar si estamos ante un caso positivo. La única prueba que yo me animo a decir que si te da positiva de entrada es positiva es la del VIH. El resto todas tendríamos que confirmar el diagnóstico, pero hagámoslo. Ustedes ven una embarazada, aunque no hagan control de embarazo, aunque no hagan obstetricia y ginecología, ven una embarazada, una amiga, una paciente, qué sé yo, ustedes hacen oftalmología y viene a verse porque no ve. Acuérdense que una de las cosas que tiene el embarazo es que me genera modificaciones en el humor vítreo por las hormonas y eso hace que la embarazada, la mujer embarazada, pueda requerir dioptrías, mayores dioptrías de las que habitualmente utiliza, que después que termina el embarazo eso se vuelve a la normalidad, pero durante el embarazo, por ahí esa que es muy corta de vista puede requerir, y la que no también puede requerir, incluso aquella que no usaban lentes, algo para descansar la vista porque le cuesta ver. Entonces, ustedes pueden llegar, si hacen oftalmología, a tener una embarazada y lo primero que le tienen que preguntar, acuérdense siempre, en la especialidad que hagan, cuando les toque utilizar, ver una embarazada, preguntarle, ¿qué serologías tiene, señora? O que les muestre el control del embarazo, o qué pruebas se ha hecho durante el embarazo. Y si no se las hizo, pídanselas. Ustedes le van a estar haciendo un bien a la paciente y al fetito, al bebé que tiene esa paciente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿Entendieron todo? ¿Están ahí todavía? Sí, Doc, acá estamos. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Bueno, mañana tienen a las 5 de la tarde el teórico de cesárea y el miércoles tenemos el último teórico que va a ser el de hipertensión y embarazo. Mañana va a dar el teórico de cesárea el doctor Raúl Domínguez González de México, que los que estuvieron en el congreso saben, ya lo conocieron, y los que no lo van a conocer mañana. Y por eso va a ser a las 5 de la tarde por el cambio, por el horario, digamos, de México. Nosotros tenemos 3 horas de diferencia, entonces para
para que él pueda dar la clase sin ningún problema. Y el miércoles entonces terminamos con hipertensión, que va a ser nuestro último teórico, que voy a dar yo a las 12 del mediodía también. Hoy tienen práctico con la doctora Rafín, ya saben ustedes a la 1:30, o sea, ya dentro de un rato, y la doctora Elena Gómez, que ya también creo, no sé si habló con su comisión o no, que va a dar práctico hoy o no, pero con la doctora Rafín tienen con seguridad. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana entonces. A las 5, acuérdense, 5 de la tarde.